17, versículo número 3. San Juan 17, 3. Solo vamos a leer un texto. Los demás versículos se los van a poner ahí pues en pantalla. Y para mientras, pues, si usted lo tiene o si no, pues ahí está en pantalla. Póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios y luego oramos. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Oramos, Padre, para que bendigas la vida de cada persona presente en tu casa. Gracias por los que están acá por primera vez, por los que nos visitan, Señor. Oramos y pedimos bendición también para los que son ya parte de Tabernáculo Restauración. Así que oramos que bendigas a cada persona en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Háblanos a nuestro corazón. Pido la ayuda de tu Santo Espíritu para transmitir este mensaje, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Puede tomar sus asientos, por favor. Bien, estamos con una serie que le hemos titulado Descubriendo mi asignación. Porque este año le hemos llamado así, el año de mi asignación. Entonces, la asignación tiene que ver precisamente con aquello que Dios propuso de antemano que nosotros hiciéramos para Él. Aquí no estamos en esta tierra para pasar el tiempo y luego partir sin saber qué hicimos. Todos tenemos que saber que Dios nos salvó con un propósito. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ese propósito es la asignación, es decir, aquello que Dios dijo: esto es la obra que yo quiero que tú hagas. Y cuando nosotros tenemos identidad, es decir, sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que Él es nuestro Padre, entonces estamos en ese punto donde podemos entender para qué Dios nos salvó. Hemos tomado el ejemplo del hijo pródigo y es parte de lo que vamos a ver en esta mañana. De hecho, vamos a estar hablando del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, es interesante, fíjense bien, que uno pueda saber que Dios se revela en el Nuevo Testamento como nuestro Padre. Cuando Jesucristo dijo, Padre, que nosotros oráramos, Padre nuestro que estás en los cielos, está diciendo que tenemos que acercarnos a Él como uno que es el Padre de nosotros. Óigame, algunas personas ven al Padre como alguien enojado que solo está viendo para el mal de uno, para poder darnos, castigarnos, como un Dios enojado. Pero yo no encuentro en la Biblia que Dios sea un Dios enojado. Ahora, es decir, si bien es cierto que Dios es amor y es fuego consumidor, que eso no lo quitamos de la Escritura, pero en el Nuevo Testamento vemos que Dios se revela a la humanidad como un Padre que nos ama, un Padre que dio a su Hijo para salvarnos, un Padre que nos espera, un Padre que en verdad nos da a nosotros la oportunidad de poder acercarnos a Él a través de Jesucristo. De hecho, amados, no podemos, fíjese bien, no podemos crecer más en nuestra relación como hijos de Dios a menos que comencemos a conocer cómo es nuestro Padre y reflejar su naturaleza. Es decir, usted y yo tenemos que aprender a relacionarnos con Él para poder conocer el corazón de Dios. Óigame, Dios ha dejado su palabra. Y óigame, no hay religión en el mundo que en verdad llame a las personas a tener una relación con el Padre como Dios en la Escritura nos dice que nos acerquemos a Él. A través de Jesús, óigame, el camino fue abierto de tal manera que Dios nos reconcilia consigo mismo a través de Jesús. En otras palabras, es imposible conocer al Padre sin Jesús. Y es imposible acercarse al Padre aparte de Jesucristo. Eso es lo que veíamos el domingo pasado. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Es decir, que cualquiera que quiera llegar al Padre tiene que venir a Jesús. Sin Jesús el hombre está perdido, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿cómo nos presenta Dios la Escritura? ¿Cómo vemos nosotros que Dios se manifiesta en la vida de las personas? Como alguien misericordioso. Es decir, todos merecíamos la ira de Dios, todos merecíamos el castigo. Sin embargo, encontramos en la Escritura que Dios es rico en misericordia. Y por eso es que nos ha salvado. Dios es misericordioso, Él es amoroso y Él es santo. Mire lo que dice Efesios 2:4 al 6. Efesios 2:4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿De qué trata esto? Fíjese bien, dice que Dios es rico en misericordia. Es decir, Dios se compadeció de nosotros. Y luego dice, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuántos se sienten aquí amados por Dios? Ahora, si usted no se siente amado por Dios, es que usted no conoce realmente el corazón de Dios. Tenemos que saber que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, note que allí se demuestra el amor de Dios para con nosotros. En que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Ahora vea usted, dice acá, que aún estando nosotros muertos en pecados. Note, una persona que está lejos de Dios está muerto en pecado. Es decir, lo que muere, ya hemos dicho, es el espíritu de la persona. Pero cuando viene a Jesús, ese espíritu cobra vida. Es allí donde la persona nace de nuevo. Entonces dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, que la vida de Jesús, esa es la vida también. Dios nos da vida juntamente con Él. Por eso dice, noten entre paréntesis, por gracia sois salvos. Es decir, que nadie puede pagar por la salvación. Porque hay personas que creen que por ser buenos van a ir al cielo. Pero aquí encontramos en la Escritura que la salvación es por gracia. Nadie puede comprar la salvación. Es un regalo de parte de Dios. Dice la Escritura en el versículo 8 que es para todo aquel el que cree. Ahora, pero me llama la atención el versículo 6. Mire, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Ahora, ¿cómo es eso que juntamente con Él nos resucitó? Ponga atención ahí. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cómo es posible que aun que nosotros no hayamos resucitado, no hayamos muerto ni resucitado, dice que juntamente con Cristo nos resucitó? Porque Dios, las cosas que aún no han sido hechas, para Dios ya están hechas. Oiga, es decir, usted ve que aquí está diciendo algo del pasado como que si ya ocurrió. Para Dios eso ya ocurrió. ¿Por qué? Porque Cristo dice que es la primicia de los que durmieron. Es decir, aquí habla tanto de la resurrección espiritual como de la resurrección física del ser humano. Entonces dice ahí, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el punto que muchas veces quizás nos costaría entender. ¿Cómo es eso que Dios nos hizo sentar? No dice, oiga, no dice nos hará sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, sino que dice nos hizo. Es decir, eso es algo ya hecho de parte de Dios, que aunque aún no ha sido llevado a cabo, para Dios ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, es como cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, consumado es. ¿Qué estaba diciendo? La obra está terminada. La obra está completa. Es decir, que para Dios, Dios ya no ve como que si estuviésemos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿A dónde está Cristo sentado? A la diestra del Padre. Es decir, que Dios nos ve a través de Jesús como que si estuviéramos juntamente con Él allá. La pregunta es, ¿cómo nos vemos nosotros en esta tierra? ¿Cómo nos vemos? Es necesario vernos como Dios nos ve. Ahora, fíjense bien, dice aquí que nos
no solo nos ha resucitado, sino que nos ha sentado en los lugares celestiales. Es decir, esto habla de la posición que los creyentes tienen en Cristo. Porque nosotros, si bien es cierto, tenemos una vida terrenal como todos los demás, y en la tierra nadie puede saber que somos diferentes. Físicamente somos igual como todas las personas, pero los hijos de Dios tienen una posición diferente. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Mire lo que dice Efesios 1:20 al 23. Mire lo que dice aquí. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora fíjese bien, ¿a dónde está Cristo? A la diestra del Padre, en los lugares celestiales, es decir, en el tercer cielo. Pero mire lo que sigue. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué está diciendo este texto? Que del cielo Él tiene todo poder, toda autoridad sobre cualquier otro poder que haya. Es decir, fíjese bien, cuando Jesucristo resucita, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, ¿quién es el que venció y quién resucitó? Jesús. Él tiene todo poder. En otras palabras, todo está sometido bajo sus pies, como lo dice 1 Corintios 15, que dice que todo lo sometió a los pies de Cristo. En otras palabras, el diablo mismo está sometido a Jesús. Pero fíjese bien, el versículo siguiente dice 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, la iglesia está sujeta a Cristo. Y entonces quiere decir de que si Cristo venció y si Cristo está en los lugares celestiales y todo poder, cuando habla de poder, aquí habla de poderes, se refiere tanto a los de las tinieblas como en el cielo. ¿Por qué? Porque Él es el vencedor, como dice Apocalipsis capítulo 5. Mire el versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay una secta por ahí que tienen de menos a Jesucristo, pensando que Jesucristo es una persona inferior al Padre. Pero yo no encuentro, tomando este texto, porque este versículo que leímos al inicio de San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Óigame, ¿por qué dice que Dios es el único? El Padre es el único Dios verdadero. Y luego dice, y a Jesucristo a quien es enviado. De ahí se toman algunas personas para decir que Jesús es inferior al Padre. Pero óigame, hay que entender una cosa, que Jesús en esta tierra estuvo como un humano, no dejando de ser Dios. Porque uno ve en Filipenses capítulo 2, dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, en Filipenses dice que Jesucristo era igual al Padre, pero tomó forma humana. Por eso entendemos nosotros en verdad de que Cristo, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, son iguales. En Dios, cuando habla de Dios, incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No es solo Dios el Padre, sino que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, cuando uno lee Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Juan 1:14 dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces notemos ahí que Jesús es Dios. No podemos negar el hecho de que Jesús vino a exaltar al Padre. Por eso, cuando aquel rico se acerca y le dice, maestro bueno, ¿sabe qué le dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo el Padre.
Ahora, ¿Jesús era bueno? Ahora nosotros decimos que somos buenos, pero realmente no somos buenos. Si el mismo Jesús dijo que no era bueno, aunque Él era bueno, ahí puede ver uno que Jesús vino a exaltar al Padre. Por eso el texto de Juan 17:3 dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y luego le dice, y a Jesucristo. En otras palabras, los que estamos en Cristo Jesús debemos de conocer al Padre. ¿Cómo yo conozco al Padre? Leyendo su palabra, teniendo una relación con Él a través de la oración, la adoración, la búsqueda. Así podemos nosotros conocer al Padre. Ahora, si vemos, amados, el texto de Efesios 1:20 al 23, que ya lo leímos, habla que los creyentes tienen una posición en Cristo como que si ya fuese hecha. En otras palabras, el diablo, óigame, está bajo los pies de Jesús. Y nosotros estamos con Jesús y esas potestades, según la Escritura, también están bajo nuestros pies. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores, dice Romanos capítulo 8. Esto indica entonces que el creyente debe tomar una posición de hijo en esta tierra. ¿Sabe cuál es el problema? Como no hay identidad en nosotros, muchas veces por las cosas, por la vida que llevamos, como el hijo pródigo que cuando regresa a la casa del padre, por todo lo que dijo, por todo lo que hizo, dijo, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces muchas personas pueden estar en la iglesia y no se sienten dignos de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor tuvieron un pasado. Porque todos los que estamos aquí, a lo mejor todos hemos tenido un pasado. O yo no sé si alguien vino del cielo, ¿verdad? Pero creo que todos hemos tenido un pasado, ¿sí o no? Pero ese pasado ya fue perdonado por el Señor. Y Dios no se acuerda de su pasado. Por lo tanto, si Dios ya no se acuerda de su pasado, ese pasado no tiene que perseguirlo a usted. Porque el que está en Cristo es nueva criatura, ¿sí o no? Entonces, aquí vemos nosotros también, fíjense bien, que Dios en su bondad salva, conquista a las personas. Dios no nos obliga, no nos obliga. Mire este pasaje de Lucas capítulo 5, versículos 3. Usted conoce esta historia, pero quiero que la leamos. Capítulo 5 de Lucas, del 3 al 11. Mire lo que dice ahí. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice? Dejándolo todo, los siguieron. Ahora, usted conoce esta historia. Pedro, una persona que no había tenido un encuentro con el Señor, era pescador juntamente con sus compañeros. Y pasaron una noche que por alguna razón Dios no permitió, no quiso que las personas pescaran. Me imagino que ya habían tenido esa experiencia. Yo pienso que debe ser tremendo, ¿verdad? Que alguien esté pescando, trabajando toda la noche y no agarre nada. Entonces, oiga, Pedro y estos compañeros habían estado toda la noche y nada. Y cuando Jesús llega por la mañana a la orilla de la playa, él sabía lo que iba a hacer.
y le dijo a Pedro que le prestara la barca para predicar desde la barca, porque las olas como que iban a ayudar a que se oyera la voz de todos los que estaban a la orilla. Ahora, entonces, mire bien, Pedro era una persona experta en la pesca. Y si alguien, por ejemplo, si yo soy experto en algo y alguien me quiere decir, dar instrucciones, no la voy a aceptar. A menos que uno sea humilde o sepa de quién lo está diciendo. Ahora imagínense, viene Pedro y bueno, le presta la barca, y cuando Jesús predica, óigame, le dice a Pedro que fuera un poco más adentro y tirara la red. Cualquiera le hubiera dicho, mira, yo soy pescador. Si de noche estuve toda la noche tratando de pescar algo y no agarré nada, ¿cómo quieres que de día agarre peces? Pero óigame, es importante que uno ejerza la fe y creer a lo que Dios dice. Porque el ser humano siempre se va por lo que ve o por la experiencia que tiene. Pero en Dios no vale su experiencia. Lo que vale es la fe que usted tiene. Porque la fe es la que hace que los milagros ocurran. Imagínense qué tal si Pedro hubiera dicho, no, si yo ya estuve ahí, no me voy a meter otra vez. Además ya lavé la red, porque dice que le habían lavado la red. ¿Cómo voy a ir otra vez? Pero óigame, ese es el problema, que queremos ver milagros, queremos que Dios obre en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a obedecer y a creer a lo que Dios nos dice. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? Que en ese momento no era un apóstol. Bueno, toda la noche hemos estado tratando o trabajando y nada hemos agarrado, pero en tu palabra echaré la red. Así que, amados, a las cosas hay que hacerlas en el nombre del Señor para que funcionen. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene esa gran pesca y ¿qué sucedió? Óigame, Dios mostró a través de Jesús esa bondad que tenía para con Pedro. ¿Por qué? La bondad, amados, no está relacionada con nuestras fuerzas, nuestro esfuerzo o nuestras circunstancias, sino con el amor de Dios. ¿Cómo fue que Dios conquistó el corazón de Pedro? Jesús nunca le dijo, mira Pedro, sos un pecador. Como le he dicho algunas veces, que hay predicadores que usted ha escuchado que dicen, hijo del diablo, arrepentite. Usted no ve que Jesús les dijera así a la gente. ¿Sabe? Sí, Jesús dijo en cierta ocasión hijo del diablo, pero ¿a quiénes? A los religiosos. ¿Quiénes eran los religiosos? Los escribas y los fariseos. A eso sí les dijo hijos del diablo. ¿Por qué? Porque dijo que querían hacer las obras de su padre. Porque ellos decían que eran hijos de Abraham. Yo les digo, mire, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Pero mire Jesús, ¿cómo se gana a Pedro? No diciéndole que era pecador. Entonces, vea usted lo interesante que vemos acá. Entonces, que Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Quién le obligó a arrodillarse? ¿Quién le obligó a arrepentirse? Nadie. No fue el miedo al infierno, porque Jesús no le habló del infierno. Le habló del amor del Padre, es decir, un milagro le hizo. Oye, ¿me quiere decir que Dios puede hacer milagros a los inconversos también? ¿Sí o no? Y a través de ese milagro que las personas se acerquen a Dios. Ese milagro hizo que Pedro cayera de rodillas. Y vea usted, viene Pedro, no fue salvo por el miedo, fue salvo por el amor que Dios mostró, la bondad de Dios. Así que uno debe de entender, amados, que Jesucristo nunca se acercó a las personas para juzgarlas, sino para darles la oportunidad. ¿Ve? Es como que cuando Jesús, por ejemplo, llegó a la casa de Zaqueo. Zaqueo es un cobrador de impuestos, llamados publicanos. Óigame, los religiosos sabían que usted tenían a los cobradores de impuestos como los peores pecadores que habían. Para ellos, los publicanos y la ramera era de lo peor que había. ¿Y sabe que Jesús nunca juzgó a Zaqueo? Cuando él estaba en el árbol y Jesús le dice, mira, es necesario que yo ahora pose en tu casa,
Le estaba diciendo, mira, quiero visitar a tu casa, quiero ir a tu casa. Y cuando estaba en la casa, cree que Jesús le dijo, mira, vos sos un ladrón, tenés que devolverle a la gente todo lo que le has robado si quieres ser salvo. ¿Le dijo eso? No. Predicó, yo no sé, la Biblia no dice que predicó ahí. Pero ¿qué vemos nosotros del cambio en Zaqueo? Le dice, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Se repitió este hombre? ¿Tuvo un cambio? Sí, claro. Pero Jesús no llegó a condenarlo, llegó a salvarlo. Y a eso vino Jesús a este mundo, por supuesto. Por eso es que dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé cuántos de aquí estaban perdidos, pero Jesús los encontró. Yo creo que debería estar gozoso por eso, porque un día Jesús lo encontró. Entonces, mire bien, el miedo esclaviza a las personas. Puede hacer que quiera, de alguna manera, algunos sean salvos porque usted les ofrece el infierno. Mire, antes nosotros íbamos cuando estábamos en el tabernáculo central, salíamos a ganar almas. Pero también íbamos con la película todos los sábados, El Infierno Ardiente. ¿Alguien vio esa película? Mire, cuando la gente veía esa película, muchos se convertían. ¿Por qué? Porque veían el infierno. Claro, en una película, pero es una realidad bíblica. Claro, las personas venían por el miedo que sentían. Pero en verdad, amados, la bondad de Dios es lo que vence. Mire, el diablo esclaviza a las personas. El diablo esclaviza al hombre. Por la fuerza, amados, los mantiene esclavizados en los vicios, en diferentes cosas para que el hombre diga, mire, yo no puedo soltarme. Es más, yo he visto personas que dicen, este vicio no lo puedo dejar. Y sé que hay algunos que dicen, mire, yo esto lo puedo dejar cuando quiera y nunca lo dejan. ¿Por qué? Porque no tienen que la voluntad o por lo menos la disposición de hacerlo. Y es que se vuelven esclavos. Oiga, el diablo esclaviza a las personas, pero Cristo viene y las libera. Y ahora, cuando una persona es libre, Dios no obliga a las personas que lo sigan. No, es voluntad de cada persona seguir al Señor. Entonces, pero debe de saber usted que en medio del pecado en la cual el mundo vive, Cristo ha mostrado su amor. Mire lo que dice este texto, amado, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjese bien, el pecado, óigame, no piensa que ha disminuido, amado. El pecado ha aumentado en este siglo. Óigame, el pecado, si usted ve, mire, amado, cómo el internet ha venido a hacer tanto daño a los hijos, a los niños, a los adultos. Uno piensa, amado, que vivimos en el mundo que vivimos, el diablo no está minando mucho los corazones, aún de niños, si los padres no tienen cuidado. Por eso es que no es bueno que los hijos a corta edad tengan acceso a internet, porque ellos van a encontrar compañeros allá en la escuela que les van a enseñar cosas que ellos hacen o que ellos ven. Mi hermano, como le digo, vive allá en Nueva Jersey. Él me dijo que a los hijos no les ha permitido tener teléfono hasta una edad ya de los 16 para arriba. ¿Qué le parece? Y eso es cierto. Y algunos, amados, bueno, en cierta ocasión le iban a dar un teléfono a uno de sus hijos, al mayor, y él no le pareció. Entonces, pero uno se descuida en esos casos. Y es allí donde tenemos que tener cuidado, amados. Entonces, en que los hijos no caigan en cosas que uno dice, que no se da cuenta, por supuesto. Ahora bien, quiero hacer una pregunta. Amados, si usted es un hijo de Dios, ¿cuántos creyentes hay acá? Ahora, ¿qué cree usted que sigue después de la salvación? Óigame, porque el primer paso para la salvación es arrepentirse. Cuando uno se arrepiente, recibe la salvación, recibe el perdón de pecados. Pero, ¿qué sigue después?
muchos amados han aceptado la salvación, pero no van más allá. Es decir, se quedaron ahí y ignorando el conocimiento del Padre, el proceso de adopción, el crecimiento y la transformación. Óigame, si uno piensa que fue salvo solo para ir al cielo, no conocemos entonces cuál es el propósito de la salvación. Dios no salvó al ser humano solo para llevarlo al cielo, amados. Dios quiere que en esta tierra cumplamos un propósito, cumplamos su asignación. Es decir, aquello que Dios destinó que nosotros hiciésemos. Imagínense, Jesús tuvo a 12 con él. ¿Qué hizo con los 12? Los entrenó y después los envió. Cuando Jesús se va, ¿quiénes hicieron el papel de Jesús? Los 12, ¿sí o no? Después de los 12 habían otros. Y después habían otros, y después otros. Entonces note, la salvación es el principio para todo lo demás que viene. Entonces, quiero que vea este texto, Gálatas 4:1, mire, Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque aunque es señor, oiga, de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Óigame, amado, acá. Fíjese bien, un niño, por ejemplo, si es de sus padres son millonarios, dice que, por ejemplo, si los padres muriesen, ellos no pueden manejar y no pueden recibir la herencia. Tiene que haber alguien que va a cuidar de ellos y la herencia no la pueden recibir hasta que ellos sean adultos. Entonces, esto tiene una aplicación espiritual porque está hablando en términos espirituales. Cuando usted lee este texto, está hablando en términos espirituales. Esto significa que no debemos permanecer, el creyente no puede permanecer en el estado infantil. Es decir, que cuando uno recibe a Cristo, uno nace de nuevo. Y eso significa que es un niño espiritual. Pero Dios quiere llevarnos a la madurez. Ahora, ¿cómo crecemos y llegamos a la madurez? A través, por supuesto, de un entrenamiento, discipulados, nuestra relación con Dios, nuestra constancia en la iglesia, leer la palabra, etcétera, etcétera. Amados, hay un proceso. Y entonces es aquí donde muchas personas, muchos creyentes en las iglesias solo llegan al umbral, es decir, al inicio. Es como que usted vaya a la universidad, usted se inscribe, usted paga, amado, para ese primer ciclo, pero no estudia. Es decir, es como que llegó, si yo pasé por la universidad. De hecho, le decía a mi hermano que yo en la Universidad Nacional aprendí a manejar moto. Así que yo pasé por la universidad, pero para manejar motocicleta. Sí, que no lo crea. ¿Sabe por qué? Porque mi jefe me llevó a enseñarme manejar moto y yo le enseñé a él manejar vehículo. Entonces yo fui a la universidad, pero no a estudiar. Sí, estudié teología, saqué el diploma en teología. Entonces, pero, ¿qué quiero decirle? Si usted solo fue salvo y ahí se queda, ¿será que eso es todo lo que Dios quiere para usted? No, Dios quiere que usted avance. Es decir, Dios quiere que todo creyente avance. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Porque si usted se contenta, amado, con solo ser salvo y que los demás se vayan al infierno, ahí estamos mal. Tenemos que saber que todos tenemos el compromiso de llevarle el evangelio a otras personas. ¿Ve? Porque imagínese, piense así. Si usted, por ejemplo, viene en una calle y usted se encuentra algunos y usted sabe que allí hay peligro y que la persona, si se va por ese camino, va a morir, ¿usted les avisaría o ahí lo dejara que se vayan? Tomó, por lo menos yo escapé. Entonces uno tiene que saber que no se trata solo de nosotros, se trata de los demás.
Porque para Jesús una vida vale mucho, amado. Vale su sangre, porque Jesús derramó su sangre en la cruz por toda la humanidad, no solo por unos cuantos. Entonces por eso tenemos que entender que el deseo de Dios es que uno crezca, que avance en su vida espiritual. Mire lo que dice Hebreos 5:11 al 14. Mire lo que dice acá. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué dice? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Note bien, en los caminos de Dios o en las iglesias hay niños y hay personas que han alcanzado madurez. Pregúntale al que tiene a su lado, ¿de cuál eres tú? Note, hay niños y los niños que necesitan leche, ¿sí o no? Pero los adultos, oiga, dice que tienen ejercitados sus sentidos están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, saben, amados, quiénes son y tienen una forma madura de pensar. Entonces, ese es el punto, que muchas personas se quedan ahí. Les gusta siempre. ¿Cómo lo podemos demostrar? Por ejemplo, hay que estarle diciendo lo que tiene que hacer. Al niño, sí o no. Ya te cepillaste, ya comió, se va a acostar. Ya fuiste a hacer esto, ya hiciste esto, ya. Con el niño hay que estar pendiente siempre, con el adulto no. O usted le dice a su cónyuge, mira, ya te cepillaste. ¿Verdad que no? Entonces es igual. Porque hay creyentes que hay que estarlos animando. Mira, hermano, ¿por qué ya no va a la iglesia? ¿Y qué le ha pasado? Lo invitamos a la iglesia, hermano. No se quede. ¿Por qué? Porque es niño. Y que a los niños hay que estarlos animando que hagan las cosas. Ya hiciste tus tareas. Así se hace con los niños, ¿sí o no? ¿Cuántos niños hay aquí? Ya oró, hermano, ya leyó la Biblia. Entonces note, hay personas que así. Y mire, y si usted los ve mal, amados, lloran. El pastor no me saludó. Por cualquier cosita lloran. Porque son niños. Y si usted los corrige, peor. Se van de la iglesia. Porque son niños. Pero uno que es maduro, amado. No, maduro ya aguanta. Ya lo puede corregir, lo puede. Entonces, vea usted que ese es el problema que pasa, que muchos están en la iglesia pero son niños. Ahora, quiero que recordemos un poco la parábola del hijo pródigo. Hoy vamos a hablar del hijo mayor. Fíjese bien, el hijo mayor era imagen y semejanza del padre. Y vamos a hablar de él. Se había transformado en su naturaleza, es decir, la naturaleza del padre. Estaba bajo su señorío. ¿Comprendía su voluntad? La respuesta es obvia, amado. Resulta que es posible salvarse, vivir en la casa del padre toda la vida y sin embargo no cambiar la forma de pensar. El hijo mayor nunca se fue de la casa. Pero él no conocía el corazón del padre. Él no tenía una relación con el padre. Es decir, que alguien puede estar en la iglesia, pero a Dios no lo ve como su padre. Y no tiene esa relación cercana. A Dios lo ve así de lejito, ¿verdad? Porque dice, no, es que mi padre es muy enojado. Nosotros no tenemos un padre ni enojado ni aburrido. Ya vamos a ver eso. Entonces,
¿Se imagina, hermanos, lo que hubiera pasado si el hijo pródigo se encuentra con su hermano mayor antes de encontrarse con su padre? ¿Qué cree que hubiera pasado? Se regresa, amado. Se regresa porque el hermano mayor, vaya, al fin apareciste. Y mira en qué condición venís. Qué bárbaro, mira. Hoy te gastaste todo y así venís, ¿verdad? Imagínese. Gracias a Dios que el hijo pródigo no se encontró con su hermano mayor. Amados, hay personas, óigame, que no vienen a la iglesia, tal vez porque estuvieron un tiempo en los caminos de Dios, ya no vienen porque dice, es que no sé cómo me van a ver y qué van a pensar de mí. Y porque siempre va a haber algún hijo mayor que se va a encontrar con él primero. Y en vez de animarlo y decirle, mira, qué bueno que viniste, te estamos esperando. Qué bárbaro, boba. Al fin apareciste. ¿Cómo te fue en Egipto? Eso es lo que hacen las personas. Es decir, amados, que uno, amado, en vez de ser personas que restauramos a las personas, las alejamos. Y eso pasa, amados. Eso pasa en las iglesias. No aquí, por supuesto, en otras iglesias. Entonces, el hijo mayor, amado. En la parábola vemos nosotros que el hijo mayor regresa del campo. Y óigame. Y cuando llega a la casa, dice que había un ambiente en su casa. Cada vez que venía, había un ambiente tranquilo. Había paz. Pero esta vez regresa y oye un gran bullenco, como decimos nosotros. Un musicón y una fiesta, una algarabía que había ahí. Y se asustó y dijo, mire, ¿y aquí qué está pasando? Mire, amados, Lucas 15:27, ya vamos terminando. 15:27, mire lo que dice ahí. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. ¿A quién representa el padre, dijimos? A Dios. Hoy. Mire lo que había hecho el padre. Había hecho matar al becerro gordo. Oiga, por haber recibido bueno y sano. Entonces, mire qué hizo el hermano mayor. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y ¿qué dice? Le rogaba que entrase. Oiga, mi amado, este hermano mayor, ¿por qué se enojó? ¿Por qué? Porque digo, ¿cómo es posible que yo que estoy fiel aquí, nunca he fallado, no me hace una fiesta? Y a este, que ha gastado todo el dinero, mire, mi padre, en vez de darle duro, hace fiesta. Oiga, y mata el becerro gordo. Y oiga, este es el punto que a veces uno no entiende. Porque el amor de Dios es tan así que Él se alegra cuando alguien viene a sus pies, cuando alguien viene a su casa, cuando alguien regresa. Pero siempre va a haber un hijo mayor que no está de acuerdo. Entonces, vea, ¿qué hace el hijo mayor? No quiso entrar. Y mire, dice que el padre le rogaba, hijo, por favor, entra, hombre. Mira si es tu hermano. Yo sé que la fiesta la hice por él, pero mira, quiero que te unas al regocijo de nosotros. Mire, usted tiene que saber que la Biblia dice que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Uno, que 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, pero este se enojó. Mira, amado, esta ilustración es poderosa. Fíjese, el hijo mayor estaba acostumbrado estar en una casa donde, bueno, él ya se había vuelto como el primogénito o el unigénito. Porque ya el hermano no estaba. Dijo, este ya no va a regresar, así que yo soy el único aquí. La cuestión, amados, es que el hijo mayor había estado en la casa del padre todo el tiempo, pero no conocía su corazón. Fíjese, no había sido transformado en su naturaleza. Y por eso estaba equivocado en la forma de pensar, porque el hijo mayor no pensaba como pensaba el padre. Si el hijo mayor pudiese tener el corazón del padre, hubiera sido distinto, se hubiera sentido gozoso de que su hermano regresó. Pero él no tenía el corazón del padre. Eso significa, amados, que alguien incluso
puede estar en la casa de Dios sirviendo por años, pero no sentirse bien. Sí. La pregunta es, ¿usted conoce al Padre en verdad? Mire, amados, lo que dice el 15:29. 15:29. Mas él, es decir, el Padre, respondiendo, el hijo mayor dijo, mas él respondiendo dijo al Padre, y aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y oiga, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esto es tremendo, amado, porque alguien puede ser un servidor fiel, pero tiene una espina ahí. Oiga, dice, no te he desobedecido jamás. Es decir, él se creía perfecto. Aquí yo creo que nadie puede decir, mire, no te he desobedecido jamás, ¿verdad? Porque todos fallamos. Ahora imagínese usted, pero este le dice, mira, yo aquí he estado contigo, te he servido siempre, nunca te he desobedecido y nunca me has dado un cabrito. Óigame, quiere decir que no se sentía bendecido. Es tremendo cuando alguien dice, yo le sirvo a Dios y yo no veo que Dios me bendiga, que Dios haga esto. Este tenía ese corazón, es decir, tenía aquello, como dice, yo le sirvo tanto y mire, no veo que Dios me bendiga, otro bendice. Mire lo que sigue en el versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, no dijo cuando vino mi hermano, ¿verdad? Oiga, que ha consumido tus bienes con ramera. ¿Cómo lo sabía él? Hay personas que se vuelven jueces de otros, ¿no? ¿Sí o no? Mire, yo sé que aquí no pasa eso, ¿verdad? Pero en otros lados sí pasa. Y mire, has hecho matar para él el becerro gordo. Y mire, ver 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Eso es lo que no había entendido el hijo mayor, que las cosas del Padre eran de él. Y esto es lo que a veces nosotros los creyentes no hemos entendido, que las cosas del Padre son nuestras también. Ahora, yo sé que algunos pueden decir, ¿cómo es eso? Recuérdense, la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces eso significa que lo que es de Dios es del Hijo, y lo que es del Hijo también es de nosotros, de los creyentes. ¿Por qué? Porque también somos hijos. Es, por ejemplo, es como que una familia adopte un hijo y tenga otros hijos. Ese hijo adoptado le dan, óigame, el mismo apellido y también tiene derecho a la herencia. Es lo mismo que Dios ha hecho. ¿Ve? Entonces, estaba en la casa del Padre y no sabía que todo lo del Padre era de él. Por eso hay personas que están en la casa de Dios y no se sienten como que, es decir, Señor, ¿me puedes dar esto, por favor? Yo sé que hay que pedirle a Dios porque Él es el Padre, pero tenemos que saber que lo que se necesita para recibir de Dios nada más es pedir y tener fe. Y usted recibe. Entonces, y terminamos. Dice ahí, mire, versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto. Y oiga, y ha revivido. ¿Por qué dice que era muerto? Ya dijimos que una persona que está lejos de Dios está muerta en sus delitos y pecados. Así lo dice Efesios capítulo 2. Entonces dice, tu hermano era muerto y ha revivido. ¿Cuántos aquí han revivido? Los que no, yo los voy a llamar para que reciban a Cristo. Se había perdido y es hallado. ¿Cuántos siguen perdidos todavía y están aquí? Oiga, se había perdido y es hallado. ¿Ya fue encontrado usted? Bueno, los que no dijeron, yo los voy a llamar aquí. Ahora, amados, muchos creyentes se han detenido en la salvación. Mire, con solo que sea salvo, con eso es suficiente. Amados, tenemos que entender en verdad todo lo que Dios tiene para nosotros y quienes somos en Cristo.
Porque muchos se sienten como que fueran huérfanos. Vienen a la iglesia, se van así, pero se sienten como huérfanos, no tienen la confianza de acercarse con el Padre. Es más, puede usted ser un servidor, pero sentirse huérfano. Y sentir, amado, que usted nada más le está sirviendo, pero como que Dios le debe algo. Quiero que sepa que servir a Dios es un privilegio, amados. Así que no lo hacemos por otra cosa. Entonces, muchos hijos siguen viviendo en la orfandad. Ese espíritu de orfandad sigue, amado, está todavía buscando a gente a quien culpar. Y cuando otra persona es bendecida, usted se siente mal. Cuando otra persona es lo que usted creía que lo merecía usted, pero se lo dan a otro, usted se siente mal. ¿Por qué? Porque usted se siente como un huérfano. Porque no siente que tiene el derecho de un hijo. Mire, cuando hay envidia, es porque algo no está bien en nuestro corazón. Si en su trabajo, por ejemplo, ascienden a otro en vez de usted, y sabe que se queda murmurando, yo creo que le ha pasado a alguien aquí, por casualidad, no creo. Dice, ese puesto ese no lo merecía, me lo merecía yo. Este es el hijo mayor. El hijo mayor estaba diciendo, mire, esa fiesta no debería tenerla este. Esa fiesta puede ser para mí, porque yo he estado fiel aquí, no he desobedecido jamás, nunca me fui de la casa, no pedí la herencia. Y mire, en vez de celebrarme a mí, a este le celebran. ¿Por qué se enojó? Por envidia. Yo quiero decirle, cuando usted se goce de la bendición de otro, va a haber el momento que Dios lo va a bendecir a usted. La envidia es mala, amados. Caín por eso mató a Abel. ¿Sabe por qué? Porque el que está mal es el corazón. Y cuando usted ve la bendición de otro y dice, no, esa bendición podría ser para mí, usted está desubicado. Todos tenemos un turno. Y para Dios, como hijos, mire, hay padres, por ejemplo, que tienen varios hijos. Y si le compra zapatos nuevos a uno, no tiene la obligación de comprarle a otro, porque puede ser que este ya los terminó. Entonces, si usted dice, bueno, tengo que comprarle a este, pero al otro tiene que esperar cuando le toque. Entonces, en Dios, amados, todos tenemos un lugar. No se sienta ni menos ni más, porque Dios nos ama a todos por igual. Que hay cosas que Dios tiene reservadas para otros, así es, pero si usted es fiel y guarda su corazón, cuando usted menos piensa, la bendición de Dios llega para su vida. No se sienta mal porque Dios se goce con la bendición o Dios bendiga a otro y usted se sienta, amado, que como que lo han dejado a un lado. Este hijo pródigo fue recibido con fiesta, con honores, y aquel que estaba en la casa por años sirviendo se quedó afuera. ¿Cómo cambian las cosas, no? El que estaba afuera regresa y el que estaba adentro se sale. ¿Con cuáles se ubica usted? ¿Con el hijo pródigo? ¿Con el hermano mayor? Si Dios es su padre, debe estar agradecido con él y tomar el lugar que le corresponde como hijo. Así que, amados, no se sienta ni más, ni sienta menos, ni tenga de menos a otro, porque todos hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo.
que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.